Ok, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este miércoles y vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18. Dice ahí la palabra del Señor: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que pues todo nos salga con bien. Bendice nuestras vidas y usa tu palabra, Señor, para que seamos conmovidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada terminamos los 10 mandamientos. Vimos el último mandamiento, el no codiciar. Y esta tarde vamos a ver la secuencia de lo que pasó después de que Jehová le pidió al pueblo. Mire, vamos a versículo 24 del capítulo 19. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. La solicitud de parte de Jehová es que no se acerquen, ni un animal ni nadie, porque quien se acerque va a morir. Y ahorita comenzamos este estudio de esta noche con esta observación que hace el escritor. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Vemos aquí a un pueblo sumamente asustados. Estaban verdaderamente perplejos, no querían ni siquiera acercarse. Al revés, dice, y se pusieron de lejos, o sea, retrocedieron, se fueron todavía más lejos de lo que Dios les dijo, hasta este límite. Bueno, ellos se fueron para atrás. ¿Por qué? Porque lo que estaban observando era algo verdaderamente atemorizante. Nosotros vemos en la televisión o en los videos o lo que sea, vemos cosas como los temblores, vemos cosas como el agua destruyendo, o ruidos, o tronidos, o fuego, como hemos visto, cómo se queman los edificios y todo lo que vemos. Ahora imagínate todo eso junto en un solo lugar, en un monte donde Dios está hablando. Nadie ve a Dios porque realmente Dios no tiene una figura. Entonces vemos ahí cómo está aquel cerro con todos estos estruendos. Entonces, pues esto es para que nos demos cuenta de que la presencia de Jehová es algo intimidante. Me da risa cuando la gente dice: es que se me apareció el Señor ayer y yo lo vi. No, hombre, si lo vieran estarían muertos. O sea, el impacto es tan grande que sería imposible. La gente que, aún viendo a los profetas, nos dicen que los mismos profetas se quedaban paralizados, asustadísimos. El ver a Jehová, cuando menos en su gloria, no físicamente, pero como lo hizo Moisés o como lo hicieron estos hombres, es para atemorizar. La presencia de Dios es atemorizante. Entonces, vemos
una diferencia. Acuérdense que tenemos la ley de un lado y la gracia del otro lado. Vemos los estruendos, los ruidos y todo aquello que estremecían al corazón de aquel pueblo, pero vemos la diferencia con Jesucristo. Vamos al libro de Juan. Quiero que veamos, vamos a hacer algunas comparaciones para que vean la diferencia de lo que nosotros tenemos. El libro de Juan capítulo 1 y el versículo 17. Pongan un papelito o algo para que no se les pierda el pasaje donde estamos estudiando. Dice ahí el versículo 1, 17 de Juan, dice, pues la ley, está hablando de lo que está sucediendo en lo que estamos estudiando, pues la ley por medio de Moisés fue dada, hablando de lo que ellos vieron, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y todos los que veían a Jesucristo se quedaban maravillados con una presencia así rígida, porque algunos decían, predica como quien tiene autoridad, es decir, no predicaba como cualquiera, tenía energía, pero al mismo tiempo la gente se acercaba a él. La gente veía en él amor, veía amistad, veía gracia, y la gente se acercaba ahí. Por eso vemos una diferencia tan grande, y esa misma diferencia está Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y vamos a hacer algunas comparaciones para que veamos lo hermoso que nosotros tenemos. El versículo 11. ¿De Juan? Ahí mismo, Juan 1, 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino con amor, vino de una manera humilde, no como ese Dios con el rugir de las trompetas y todo aquello. Él vino de una manera mansa, amable, y aún así su pueblo lo desechó. Dios se presenta en la manera que se presentó aquí en el monte Sinaí para expresar sus mandamientos y los atemoriza, y Jesucristo lo desecha. Ellos esperaban un rey tipo David en un caballo y enérgico para liberarlos de los romanos, y se encuentran con un cordero. Por eso, gracias a Dios por el evangelio que tenemos. Un evangelio lleno de gracia, lleno de compasión, lleno de amor. La segunda cosa que vamos a ver acá en Éxodo capítulo 20, la impresión que causó. Primeramente dijimos que se alejaron un poco más, o sea, dice ahí, y viéndolo el pueblo, el versículo 18 al final dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y eso era lo que Dios quería, que entendieran, que le tuvieran temor, que supieran que el hablar con Dios no era cualquier cosa. En cambio, Abba Padre. Ahora nosotros podemos acercarnos a Él con ese amor con que nos acercamos a un papá o a una mamá. Papi. ¿Qué diferencia Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Va? Todo el Antiguo Testamento preparó la venida de Cristo y lo rechazaron. Pero gracias a Dios que abrió nuestros ojos y pudimos recibirlo y podemos verlo y gozarlo. Podemos palparlo, cuando menos hoja por hoja, en su evangelio. ¿Cuál es la otra impresión? Suplicaron que no les hablase Dios, que no nos hable Dios. Que no nos hable Dios, dice ahí, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No solamente estaban atemorizados, no querían saber nada de Dios. ¿Sabes qué, Moisés? Cuando tú quieras decirnos algo, mejor tú sube y platicas con nosotros, pero que no hable Dios con nosotros. Mucha gente piensa de Dios como un Dios cruel, un Dios
Si vemos el Antiguo Testamento sin entender a Dios, vamos a ver eso, un Dios cruel, un Dios, pero realmente es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos trata con muchísimo amor. Dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Entonces, para poder nosotros acercarnos a Él sin temor, Él dio a su Hijo. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Nuestras personas, el pecado. El pecado, pero una vez que Cristo limpia nuestro pecado, nosotros podemos acercarnos perfectamente. Entonces, por eso, qué bueno que estamos viviendo estos tiempos. Suplicaron que no les hablase Dios, sino Moisés. Y así como Dios usaba a Moisés, quiero hacer a lo mejor una comparación un poco burda, pero ahora usa Dios a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a gente que toma su palabra y la enseña, la predica o la muestra individualmente, igual que en ese tiempo. Sigue él de todos modos usando hombres para que hablen con la gente. Mira, vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos ya casi al final. Si no traen Biblia, nomás escuchen. Hebreos 12 y versículo 18 en adelante. Estamos haciendo una comparación. Dice Pablo, hablándole a los cristianos, mostrándonos el momento tan hermoso que vivimos. Dice, y cada quien piense en sí mismo, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y en la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Pablo, nosotros no nos estamos acercando a eso, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, el mismo Moisés dice, hablando del cristiano, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso, hermano, dale gracias a Dios que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos acercándonos a ese lugar de temor, sino a ese lugar de amor. Podemos cerrar nuestra puerta, doblar nuestras rodillas. Abba, Padre. Señor, estoy pasando un tiempo difícil. Señor, estoy pasando un tiempo de necesidad. Señor, estoy pasando un tiempo de alegría. Lo que sea, podemos acercarnos confiadamente. Dice, porque no nos estamos acercando a aquel lugar, sino a este lugar tan hermoso. Entonces, valoremos lo que tenemos y démosle gracias a Dios de esta gracia tan hermosa que tenemos. Dice, ahora lo que quiero que veamos, el ánimo que les dio Moisés, el versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál era la intención de esto? Bueno, no era para quemarlos, porque pues ahora tú ves el fuego y no te acercas, le tienes temor. Bueno, ¿por qué le tienes temor? Porque te puede quemar, pero la idea de Dios no era, los voy a quemar. La idea de Dios era, tengan temor. La idea de Dios era, hey, sí, yo estoy con ustedes, yo los cuido, pero quiero que me teman. Y eso sí es para el día de hoy todavía. Deberíamos de tener temor, por eso el Antiguo Testamento nos enseña lo que a ellos se les enseñó, pero gracias a Dios no tuvimos que vivirlo.
solamente lo escuchamos. Dios era un fuego, pero no exterminador. Ahí mismo en Hebreos 12:29, a ver si ahora sí encuentran más rápido ya la cita. Hebreos 12:29, muy bien. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios, ¿qué dice? Es fuego consumidor. Nosotros vemos en la historia de su pueblo como cuántas veces Dios consumía a las personas con el fuego. Acababa con familias completas, con pueblos completos, porque Dios tiene ese poder. Pero en este Nuevo Testamento nos dice, tú no temas, acércate confiadamente. ¿Me aceptaste mi redención, acércate confiadamente. Dios quería que ellos vieran. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los dioses de imágenes y la gente no les tenía miedo. Y si tú lo ves actualmente, la gente no le tiene miedo a sus imágenes. Quieren que los ayude, quieren que los proteja, quieren que los guarde, pero no le tienen temor. Porque en una cantina igualmente puedes ver una imagen ahí con foquitos, con unas flores ahí alrededor, o inclusive hasta con una veladora. Yo las he llegado a ver en lugares de perdición, en lugares de pecado, y ahí están. O gente, por ejemplo, este hombre, el del Tri, ¿cómo se llama él? Alex Lora, con la imagen de la Virgen. Si realmente tuviera respeto por esa imagen, no haría lo que hace. O sea, la gente no le tiene temor a las imágenes porque sabe que no le va a pasar nada. Pero Dios le hace ver a su pueblo, cuidado, conmigo no se juega. Cuando los hijos de Aarón, y lo vamos a ver más adelante, quisieron presentar un incienso que no les era permitido, Dios mandó fuego y ¡pum!, los quemó. No juguemos con nuestro Dios. Aunque Dios nos dice acércate confiadamente, igualmente tenemos que tenerle temor, y eso es de lo que se trata. Primeramente, pues, los pone a prueba, les hace ver que ahí está Él. Era una prueba. Dios los estaba probando. Mira, 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Un poquito antes de Hebreos. Un poquito, unas hojas antes de Hebreos. 1 Timoteo capítulo 2. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así como ellos tenían un mediador que era Moisés, ahora nosotros tenemos el libro de Hebreos. La palabra más importante del libro de Hebreos, por si algún día lo leen, es superior. Superior. Habla de diferentes figuras, habla de diferentes cosas. Por ejemplo, habla del sacerdocio, habla de Moisés. Dice, ellos tenían a Moisés, nosotros tenemos algo superior, Cristo. Entonces, la palabra superior, ellos tenían un mediador, nosotros tenemos otro mediador. Nuestro mediador es superior a ese mediador. Por eso debemos estar contentos, porque nosotros tenemos un mediador mucho más importante. Ellos tenían a Moisés les dijo, no temáis. Se acerca a Moisés y dice, no teman, yo voy a encargarme de mediador. Bueno, Jesucristo dice, no temas, yo soy tu mediador. ¿Qué otra cosa podemos aquí? Primero dijimos que era para ponerlos a prueba, y segundo, era para mantenerles fieles a sus deberes. Moisés va y les dice, estos son los 10 mandamientos, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer.
pudieron haberlo visto. Pero viendo ese fuego, viendo ese ruido, viendo el temblor, con este Dios no se juega. Y cuando Dios tomaba cartas en el asunto, hacía presente su poder. Y así como lo hizo con Faraón al sacarlos, no se confíen que son mi pueblo, también con ustedes. Y así ejecutaba sus juicios completamente. Entonces era para hacerles ver que tenían un Dios, pero al mismo tiempo, cuidado con ese Dios. Y también nosotros, porque vimos en días pasados, pues como cristianos podemos hacer lo que queramos, pero todo tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La gente se porta mal, hace cosas que no están bien. Tiene consecuencias. Ay, ¿por qué esto y por qué el otro? Analiza cuál fue la causa de eso que pasó. Y verás que siempre es por algo que hicimos mal. Y no necesariamente tiene que ser Dios el que mete las manos en esto. Entonces, quiero que veamos dos palabras aquí, que dice aquí, en el versículo 20. En el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y luego, más adelante dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, al mismo tiempo les dice, no temas, pero témele. No temas, yo voy a ser tu intermediario, pero témele. Igual, tenemos un Cristo, tenemos un mediador, pero témele. Témele. Si la Biblia te está diciendo algo, me dice, esto dice, bueno, yo debo cumplirlo. ¿Por qué? Porque debo tenerle temor. Por eso es que Dios nos pide que leamos. Nuestro temor no debe ser de miedo, porque mucha gente piensa que eso. Yo a mi papá le tenía temor. Mi papá era más grande que yo, más ancho que yo, más fuerte que yo, más corajudo que yo. Yo le tenía miedo. Pero una vez que lo conocí, le tuve temor. ¿Por qué? Porque podía acercarme. Podía convivir con él. Podía abrazarlo, podía saludarlo, podía acompañarlo, podía hacer muchas cosas que el miedo no me hubiera dejado hacer. Por eso Dios quiere que tengamos temor, no miedo. Son dos palabras muy, muy diferentes. El temor nos ayuda a alejarnos del pecado y a vivir siempre con prudencia en nuestro caminar. O sea, siempre pensando, quiero agradarte, quiero agradarte. Otra cosa, ¿cuál es el progreso de su comunión por la mediación? Versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ellos se hicieron a un lado, pero Moisés se acercó. Nosotros tenemos un mediador, dice ahí Timoteo, que tenemos a Jesucristo cerquita de Dios. Nosotros lejos, él cerquita. Moisés se acercaba y ellos se alejaban. Por eso, gracias a Dios que la ley y la gracia es tan diferente. Salmo 113. Salmo 113. ¿Cuál es la causa por la que Dios hizo todo esto? Salmo 113. Versículos 5 y 6. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, fíjate, que se humilla a mirar en el cielo
y en la tierra. ¿Qué es lo que quiero decirles aquí con esto? En el versículo 22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Sus imágenes no hablaban con ellos. Sus dioses, por más grandes y más numerosos, no hablaban con ellos. Pero les dice Dios: pero yo estoy hablando con ustedes. Es algo que nosotros debemos de ver aquí en su palabra, como Dios le estaba diciendo a su pueblo: yo soy diferente a todos. Y dice el Salmo: ¿quién como tú, Jehová? ¿Y quién como tu pueblo, que tiene un Dios que nos escucha? Quiero decirles, hermanos, es algo hermoso levantarte o acostarte o arrodillarte a cualquier hora del día y decirle: Señor, te necesito. Y saber que te está oyendo, que no es un ídolo, que no es una imagen. ¿Por qué lo repito esto? Porque Él es lo que quería que ellos entendieran. Ustedes tienen un Dios que desde el cielo los está oyendo. Dios pudo haber dejado este mundo a que se destruyera. De hecho, ya no existiría este mundo si Él no estuviera aquí. Pero Él cuida de este mundo. ¿Por qué? Porque Él cuida de su pueblo. Él cuidó de Israel, ahora cuida de los cristianos. Él cuidaba de aquella gente que para el mundo era odiosa porque no son nada agradables. Ahora cuida de los cristianos, odiados por todo el mundo. Uy, eso que es cristiano, ¿verdad? Continuamente nos hablan. Entonces, por eso dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. O sea, ustedes lo vieron, no es algo que les contaron. Y versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. O sea, vuelve otra vez a insistir. Yo voy a hablar con ustedes, pero no se hagan conmigo de mí. Ay, es que este es Dios. Dios no tiene figura. Tú sácale una fotografía a los remolinos, a todo eso, y verás que el viento no tiene manera de ser fotografiado. Se fotografía lo que el viento hace. Puedes fotografiar cómo va volando una casa o todo el polvo que da dando vueltas, pero el viento en sí no lo ves. Igual dice Dios: no te hagas un Dios conmigo. Lo acababa de decir en el decálogo, y otra vez vuelvo a insistir: miren, yo aquí estoy, yo les hablo, ustedes me oyen, pero no se hagan imágenes conmigo. Es que nos gusta, a Dios no le gusta, a Dios no le gusta, Dios se molesta con eso. Por eso todos los demás pueblos tenían sus imágenes. En cambio, Dios dice: conmigo no te hagas una imagen. Y hay mucha gente que se molesta con nosotros los cristianos porque insistimos en eso. Es que es algo muy normal. Entre mi esposa y yo tiene que ser así. Imagínate que yo creo que no te gustaría ni siquiera que tuvieras las chicas esas que tienen los de los ¿cómo se llaman? Los talleres mecánicos, ¿verdad? Llegas a un taller mecánico y ahí tienen unas chamacononas ahí. ¿Por qué? Pues porque su esposa no va, o si su esposa va, pues pobrecita ni la pelan. ¿Es verdad o no es cierto? ¿Te gustaría? No, igualmente al revés. Por eso Dios dice: no te hagas imágenes. No te hagas imágenes, porque yo soy celoso, dice Él. Bueno, es una realidad. En cambio, los demás pueblos se llenan de ídolos. ¿Por qué? Porque Dios no habla con ellos. Leen este libro y no lo entienden. Lo leen y lo leen y lo leen y nomás no hay. En cambio,
cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro interior cambia, comenzamos a tener sentimientos y decimos, bendita palabra, porque se convierte en la voz de Dios para nosotros, la voz de Dios. Yo no necesito ya ningún imagen y yo no soy el que insisto, es Dios el que insiste. Mi Biblia está marcada en más de 300 ocasiones cuando Dios le dice a su pueblo, no te hagas imágenes. ¿Y qué hizo su pueblo? Se llenó de imágenes. ¿Qué hizo el hombre más sabio, Salomón? Llenó el templo de Dios lo llenó de imágenes, imagínate. De todas sus esposas lo convencieron de que les hiciera imágenes. Él no las adoraba, pero llenó el templo. ¿Y qué pasó? Se acabó su pueblo. Entonces Dios dice, no te hagas conmigo, es decir, no hagas dioses y digas, es que este es Dios. Y finalmente, hay dos peticiones más que él hace. Primero, al altar. Versículo 24. Dice, altar de tierra harás para mí. O sea, algo sencillo. En un principio, él no quería nada ostentoso, él no quería cosas de mucho renombre, él quería, apenas iban a comenzar a caminar, apenas iban a comenzar a hacer, él dice, haz un altar de tierra. Haz un altar de tierra y dice, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendecirá. Pero, ¿cuál era la condición? Un simple altar. Un puño de tierra, hacían ahí, lo acomodaban, le hacían un molde, lo emparejaban y ahí sacrificaban a sus animales. Derramaban la sangre de aquellos inocentes para pagar el pecado de los culpables. Dice versículo 25, y si me hicieres altar de piedras, si tu deseo es hacer algo un poquito más complicado, bueno, no la labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, ¿qué es lo que Dios quería? Simplemente amontonar las piedras. ¿No quieres que sea de tierra? ¿Quieres que sea de piedra? Ok, solamente amontónalas. Y una vez que estén amontonadas, ahí haz. No quiero que vayas a golpearlas, a quebrarlas, simplemente haz ahí tu altar y ahí mismo vas a hacer tus sacrificios. Y finalmente, versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Acuérdate que ellos traían esas túnicas largas y eran hasta los tobillos, inclusive arrastraban un poco con el polvo. ¿Y cuál era la causa? Dios no quería ver la desnudez, más bien que no se viera la desnudez. Dice, no se te vaya a ocurrir subir en escaleras. ¿Para qué? Para que nadie vaya a ver tu desnudez, que todo sea a nivel. Y más adelante vamos a ver todo esto que Dios habla acerca de la desnudez y todo esto, pero aquí le dice a sus sacerdotes, en este caso a Aarón y a Moisés, si haces que sea en terreno plano, para que no haya escaleras, y no porque no te vayas a caer, simplemente no quiero que tu desnudez se vea. Él cuidaba mucho de sus sacerdotes, él cuidaba de gente que él amaba, y dice, no quiero que vayas a
manifestar tu desnudez. Por lo pronto, cuídate, que tus altares sean a nivel de tierra. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice nuestro tiempo y, Señor, enséñanos a través de tu palabra, a través de tu enseñanza. Porque yo sé que ya no estamos bajo la ley, pero tu ley nos acerca y nos hace entender cuál es tu deseo. Bendice nuestras vidas, la de mis hijos y la de todos aquellos que puedan ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.